Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un programa pero que muy potente. Y voy a decir algo que casi es antagonista, es lo contrario de lo que debería decir. Y que diga un locutor de radio, un humilde locutor, que mejor que no escuchéis lo que se va a decir, en el sentido de que si sois un poco susceptibles, mejor cambiad de dial. Y digo esto porque vamos a hablar de exorcismos. Tema delicado. ¿Con quién? Con un experto documentado, con un colaborador de Sapiens que ya lo conocéis por sus temas magníficos, que en muy poco ya saldrá su libro sobre los esenios, pero no hablamos de esenios, hablamos de exorcismos con Tristán Castell de Pinós. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros, Tristán. Buenos días y gracias a ti por permitirme colaborar en tu espléndido programa que se oye en todo el mundo, por cierto, ya lo sabes. Pues te voy a decir que sí. Me hace ilusión llegar a puntos tan dispares, incluso en zonas que ahora están en conflicto, pues tienen tiempo, y esto lo valoro, que nos escuchan, ¿no? Dices, la maravilla de la tecnología. Es que es como todo, las cosas usadas para bien son maravillosas, Tristán. Sí, llegan donde tienen que llegar, donde ayudan, donde crean luz, donde generan destrucción de la oscuridad. O sea, que sigamos en este camino porque es una labor importantísima para el momento que estamos viviendo. Hoy, Tristán, vamos a hablar de algo delicado. Y por la franja horaria que tenemos, pues imagino que a alguien se le va a poner, pues bueno, un poco el cuerpo compungido, pero es que se tiene que decir. Y hay que saberlo, porque hay cosas que están sucediendo. Y tenemos que hablar de los exorcismos. Tristán, no sé yo por dónde empezar. O sí, ¿te parece que ponga un fragmento de una película que es El Exorcista, que creo que es una de las mejores películas en este aspecto? ¿Te parece? Solo un fragmentito. Es un clásico. Adelante. Pues amigos y amigas, empezamos así. ¿Hay alguien dentro de ti? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdela, por Dios, ayúdela! Mamá, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Tristán? La verdad es que no se aleja mucho de la realidad este fragmento del Exorcista, ¿verdad? Bueno, está un poquitín idealizado. No todos los exorcismos son tan duros, ¿no?, como el que presenta la película, pero bueno, hay mucha tela que cortar ahí, ¿eh? O sea, realmente la presencia, además, en estos momentos en el que es tan evidente la presencia del mal desatado por el mundo, me parece que nos tiene que hacer ver que hay potencias negativas que tienen un poder tremendo sobre nosotros. Y desde la noche de los tiempos hay gente que abona ese poder negativo y hay gente que trabaja para neutralizar ese poder negativo. En el mundo que vivimos ahora, y desde San Benito, que fue quizás el primer exorcista, el primer exorcista absolutamente declarado se llamaba Jesús, porque en todos, al menos en los evangelios sinópticos, está representado constantemente que él practica exorcismos sobre fuerzas negativas que han tomado personas débiles y entonces él los desplaza. Entonces, pues bueno, ahí tenemos el primer exorcista claramente representado en la historia y por lo tanto el fundador, digamos, del cristianismo. Bueno, hay que pensar que aquello que decíamos siempre, que Buda no era budista, Mahoma no era maometano y Cristo no era cristiano. Pero quiero decir, el que nos indica el camino de la superación hacia un estado angélico, un estado superior, es un hombre que en principio lo que hace es desplazar las fuerzas del mal y luchar con las fuerzas del mal mediante exorcismos, mediante, digamos, unas técnicas o mediante simplemente la proyección de su poder en contra de las fuerzas del mal. Por lo tanto, nos hemos de tomar un poquitín en serio todo esto, ¿no?
También es cierto que en estos momentos, desde el Concilio Vaticano II, especialmente, el papel de los exorcistas en la Iglesia Católica está, digamos, está cuestionado incluso dentro de la propia Iglesia, ¿eh? Entonces, puede ser que quizás también la Iglesia esté tomada por unas fuerzas que no son exactamente las que esperábamos que hubiera ahí dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya sabes que yo tengo una posición que siempre he expresado de una manera muy clara sobre el momento actual, de que la cabeza visible de la Iglesia quizás no es la que debiera estar ahí. Y de hecho, las revelaciones de las partes, digamos, no comunicadas, digamos, a los fieles cristianos o a cualquiera que se haya interesado por el tercer misterio de Fátima. Tristán, te hemos perdido un momentito. Suele suceder cuando se mueve mucha energía. El último fragmento, ¿qué estabas diciendo exactamente? Bueno, que estaba comentando que... Sí, nos habíamos quedado en el tercer secreto de Fátima. Sí. Exacto, es que el tercer... Bueno, hay una parte, ahora hago pues una pequeña aclaración, aprovechando pues esta, digamos, manifestación en el mundo de las energías, ¿no? Que hay una parte del tercer secreto de Fátima que no fue revelada, ¿eh? Entonces hay un sacerdote jesuita que estuvo involucrado en ese tiempo en los niveles más altos del Concilio Vaticano II, que tuvo acceso a la parte no comunicada del tercer, digamos, misterio o secreto o comunicación de Fátima, ¿no? Y es que ahí se hablaba de que sobre la humanidad se abatirían unas pestes, unas plagas, que es lo que estamos pasando, que habría grandes guerras. Es muy curioso, y esto coincide un poquitín con el momento que estamos viviendo, que dice que habla de la conversión de Rusia, es decir, en aquel tiempo Rusia todavía era la Unión Soviética, el materialismo, ¿me entiendes?, absolutamente proletario al 100%, y ahora, pues bueno, la Rusia que hay es una continuación, digamos, hay una cierta recuperación de la religión ortodoxa, con lo cual en este misterio se habla también de que Rusia se convierte. Y hay algo que coincide mucho, y ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, dice que Rusia será la que salvará a la humanidad cuando estas plagas se abatan sobre la humanidad. Esto, permíteme, Tristán, esta parte la conozco y claro, a día de hoy incluso suena absolutamente extraño, ¿no? Dices, oiga, ¿cómo puede salvar, no? Si están invadiendo un país soberano. ¿Esto es como una contradicción o es que no estamos entendiendo bien nada de nada? Exacto, no estamos entendiendo bien nada de nada. Pero quiero avanzar más sobre todo eso. Si queréis entrar en esa parte no revelada del misterio de Fátima, ahí fue este sacerdote jesuita que se llamaba Malachi Martin, que después abandonó la orden jesuita y vivió una vida como seglar y escribió algunos libros sobre todo eso, podéis buscarlo, y entonces ahí está perfectamente expresado esta parte del mensaje que no fue comunicada. A lo que a mí me llama más la atención, y ahora entraremos más de lleno sobre el tema de los exorcismos, ¿no? Me llama más la atención que algo que, como yo he tenido experiencia directa positiva, que son, digamos, las apariciones de Garabandal, y por lo tanto yo tengo no diré una fe, sino creo en ello. Los niños de Garabandal, cuando, digamos, comunicaron los mensajes de este ser que se les apareció, supuestamente ellos veían a la Virgen, podía ser, yo que sé, un ser de luz, entonces hablan exactamente de lo mismo, ¿eh? Que se abatirán una serie de plagas y de castigos sobre la humanidad, y aparecerá el anticristo, no quiero hacer referencias a los señores estos que hay ahora, pero ahí dice eso, que aparecerá el anticristo y que entonces Rusia será la que salvará a la humanidad. O sea, esto nos viene por dos canales. Lo digo porque desde este punto de vista, quizás lo que está ocurriendo, y no quiero justificarlo en absoluto, coge otra luz, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que aquellas famosas apariciones que tú lo tienes documentado
y no sé si lo has visto o no lo he entendido bien, pero que estuviste allá en Garabandal, ¿no? Que esto sucedió en la década de los años 60, no hace mucho, ¿no? En el norte de España. Aquellos niños, aquellas niñas que decían que veían una aparición que les revelaba mensajes. Bueno, no es el momento de que os explique mi propia experiencia, que no coincidió con los niños, sino que fue muy posterior, porque es algo que quizás otro día podemos hablar sobre este tema. Ya sabes que yo siempre que, digamos, hacemos esta especie de coloquios entre nosotros dos, lo que siempre aporto son experiencias personales. Pueden ser mucho más humildes, pero que tienen, digamos, la veracidad de haberlo vivido, que eso es lo más importante. O sea, podemos hablar de cualquier teoría de la conspiración y de cosas que podemos ver por internet y que nos formamos un criterio, pero cuando tienes una experiencia personal sobre una cosa, eso es lo que, digamos, transmite la veracidad. Y tanto que sí, por eso te tenemos con mucho cariño, Tristán, porque lo que nos aportas es que lo has vivido en primera persona. Y es lo que dices, no recopilas información de aquí, de allá, que si un vídeo, que si un texto, que si un libro, no, en primera persona. Y te agradecemos que lo compartas con nosotros. ¿Seguimos? Seguimos con el tema de los exorcismos, ¿no? Pues claro, esta lucha que se empieza a manifestar desde los evangelios sinópticos, ¿no? Es el propio Jesucristo el que se manifiesta como un exorcista absolutamente potente, y después diversos personajes de la Iglesia, hasta el último gran exorcista del Vaticano, Gabriele Amort, ¿no? Que murió hace unos años, ¿no? Hay una especie de crónica de la lucha contra unas potencias que básicamente se describen con un nombre genérico de diablo, pero que son, digamos, unas potencias de destrucción y de corrupción que existen en el mundo, ¿no? Es decir, cualquier persona que puede tener una cierta belleza, en un momento determinado, cuando le es sustraída la vida, entonces se convierte en un monstruo. Abrimos una tumba, vemos una persona enterrada hace unos años y nos quedamos absolutamente aterrorizados de lo que vemos. Y eso forma parte de nuestra naturaleza o de la naturaleza del mundo. Es decir, en el mundo hay una naturaleza que podemos interpretar como maligna, vamos a quizás quitar la palabra maligna, pero que es, digamos, básicamente destructiva. Y entonces este es el punto. Hay una potencia que se llama vida y una potencia que se llama muerte, ¿no? Hay una potencia que se desarrolla en la luz y una potencia que se desarrolla en la oscuridad. Y eso, ¿me entiendes?, es una lucha constante. Y nosotros estamos en medio. Y entonces hay algo muy importante, y es que las potencias de la oscuridad, para manifestarse, necesitan siempre un ente humano débil. Entonces, es ahí el punto en el que entonces tiene que aparecer algo que lo contrarreste, que es un hombre que es un portador de la luz, como hemos visto pues en algunos films, ¿no? Yo antes de la famosa película El Exorcista, que todos es un referente básico, ¿no? Y hay una última película que se ha hecho sobre temas de exorcismo que se llama Exorcismo en el Vaticano. No deja de ser una película de la serie B, pero que es interesante también. Pero a mí siempre la que he dicho, esta película es la buena, la que lo explica todo, es Constantine. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sale en Constantine, de una forma u otra, yo lo he vivido o lo he presenciado. Y entonces, además tengo un testimonio de ayuda, que es mi querida esposa Olga, que aparte es una gran poetisa, y que me ha acompañado en mi búsqueda del Grial, que a veces pasa por desfiladeros un poco oscuros y peligrosos, eso también es cierto, ¿no? Bueno, yo prefiero más de referirme por lo que sale en Constantine. Hay muchas cosas de allí que las hemos experimentado de una forma u otra, ¿no? Entonces aparece la personalidad del exorcista, ¿no? Hay exorcistas de la Iglesia Católica, pues quizás los mayores, entre ellos, pues, bueno, el que he mencionado, el padre Gabriele Amort, ¿no? Pero después en España tenemos un nombre magnífico que es el padre José Antonio Fortea, que nacido en Barbastro, que también es un poco una de las tierras de mi familia, de mi origen familiar, y que es un hombre estupendo y que
ha hecho muchísimo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Es real? O sea, la primera pregunta de todo eso es, bueno, la posesión demoníaca o la posesión por entes, que por ejemplo, yo qué sé, los babalagos cubanos le llaman los espíritus obsesores, ¿no? Que son generalmente desencarnados, que necesitan de alguna forma pervivir en la experiencia material y toman cuerpos débiles para poder seguir experimentando pues el sexo, la maldad, etcétera, 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 ¿no? La gula, etcétera, cosas de este tipo, ¿no? Entonces tenemos por una parte pues estos entes, ¿no? Que son estos desencarnados que en un momento determinado toman a estas personalidades débiles, y después hay la parte más fuerte, digamos, que es la expresión pura del mal, que también necesita de esas personalidades, digamos, abiertas, y muchas veces son seres inocentes, ingenuos, y entonces toman esos cuerpos y utilizan esos cuerpos para manifestar el mal, ¿no? Y entonces, claro, es ahí cuando el médico de todo eso, que es el exorcista, tiene que actuar. Hay mucho debate con psiquiatras, etcétera, etcétera, sobre el tema de las esquizofrenias, las paranoias, que si realmente son simplemente unas enfermedades mentales. Yo soy de la opinión pues, privada, o sea que no quiero de alguna manera pues imponer un criterio a nadie, ¿no? Pero creo que detrás de cualquier perturbación mental existen fuerzas desconocidas, que no son, digamos, simplemente alteraciones neuronales. Hay algo ahí que impele, a que haya un desarrollo absolutamente anormal y muchas veces agresivo en contra del entorno, ¿no? Y bueno, pues más o menos este es el panorama que tenemos delante, ¿no? Y tanto que sí. Hablabas de Jesús como quizás el registrado, el datado, como el primer exorcista, ¿no? Y hay mucho sobre esta figura y sobre lo que hacía, ¿no? Pero bueno, realmente expulsaba, quitaba estos parásitos de este otro plano que se insertan, se manifiestan. Diles demonios, diles miasmas, diles larvas del bajo astral, que se conjugan unos con otros y acaban generando pues una explosión de maldad en un ser humano. Sí, iremos llegando a todo esto. Pensar que otra de los films que nos explica un poco, y luego explicaremos de una de las experiencias que nosotros tuvimos con un exorcista judío, justamente, ¿no? Y que era un hombre que expulsaba, digamos, parásitos astrales, ¿no? Y entonces él siempre decía, son aliens. Dice, lo que hay lo que creó Rudy Giger para la película Alien, dice, es exactamente lo que ocurre. Hay momentos en los cuales estos parásitos astrales, que pueden tener formas muy diferentes, generalmente son monstruosos porque se forman, digamos, de espíritus forma, que van integrando en ellos y son seres absolutamente, digamos, inconcebibles para nosotros. No, o sea, los vemos, a veces parece que tienen brazos o tienen colas, es algo tremendo, ¿no? Y entonces con este hombre trabajamos a ver si nos da tiempo y llegaremos ahí, porque hicimos unos trabajos muy interesantes, ¿no? Con esta idea del alien nos podemos también acercar un poco al tema de las posesiones, ¿no? Porque estas digamos, fuerzas o estos poderes destructivos, en el momento que entran en contacto con la materia, también tienen que, digamos, pseudo-materializarse para fundirse con el cuerpo. No pueden ser 100%, digamos, sutiles en el sentido de que, digamos, son indetectables, sino que muchas veces se manifiestan, digamos, en pseudomateria. Hay muchos casos en los cuales cuando se practica un exorcismo a una persona que está poseída o por estas entidades de bajo astrales o por estas potencias puramente, digamos, que son expresiones del mal, lo que ocurre es que el pobre poseído, o sea, vomita cosas horrorosas. O sea que ahí digamos se materializa en cosas que se almacenan
dentro del cuerpo que son destructivas, ¿eh? Y entonces, pues ese es el tema. Yo quería explicaros, más que hacer una teoría general sobre el exorcismo que tendréis, hay libros, ¿no?, que hablan de una forma, digamos, correcta, ¿no?, porque hay después también literatura puramente de crear miedo y de crear, que es que, bueno, es el miedo y el terror es uno de los medios de inserción de las potencias del bajo astral en nuestro entorno, en nuestra psicoesfera también, ¿eh? Pero quería explicaros un poco cómo empecé con mis primeras experiencias, ¿no? Y cosas muy raras. Cuéntanos. Sí, las primeras experiencias que yo tuve fueron realmente todos los que hemos sido buscadores y que hemos intentado encontrar explicaciones a lo inexplicable, hemos intentado encontrar los caminos hacia la luz, y muchas veces los caminos hacia la luz nos han llevado a vericuetos un tanto peligrosos también. Pues yo empecé simplemente porque un editor me encargó un reportaje para una revista sobre los temas de simples, ¿sabes?, tarotistas, curadores y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo llamé pues a un amigo que tenía en la librería Karma y dije, oye, pásame una lista de gente que pueda ir a hacer 4 fotos y que sirvan de soporte para el artículo. Bueno, me dio una serie de gente, y entre ellos una señora que se hacía llamar Isis, con lo cual a mí me pareció en un principio como un poco risible, porque en aquel tiempo yo era un poquitín más escéptico que ahora, ¿no? Y entonces, pues nada, pues simplemente pues intenté contactar con esta señora. En un principio me dijo que sí, después me dijo que no, me dijo que ella tenía una herboristería y que tampoco quería comprometerse, después me dijo que sí, y al final, pues en una de las veces que me dijo que sí, me fui pues a una zona, un barrio extremo de la ciudad, donde esta mujer tenía una pequeña herboristería. Entonces, bueno, pues yo llegué allí con mi cámara y con mis cacharros ahí preparado para hacer un buen reportaje. La unidad móvil, vaya. Exacto. Pero iba yo solito, ¿sabes? Entonces digo, el herboristería, una señora me dice, ay, pues mire, hoy justamente Isis no vendrá por aquí. Yo digo, mire, perdone, yo he quedado con esta señora y yo me quedo aquí sentado hasta que aparezca por la puerta. Yo estaba ya un poco cabreado de todo esto. Pero él estaba sentadito por la puerta y entonces veo que por la calle se acerca un hombre con un aspecto horroroso, o sea, sacando espuma por la boca, los ojos totalmente desencajados. Y digo, ostras, este tío sí que está mal, ¿no? Y veo que se acerca pues hacia la puerta de la herboristería y entra dándole un empujón y gritando, ¿dónde está Isis? ¿Dónde está Isis? Que me muero. ¿Dónde está Isis? Que me muero. Entonces yo me quedo como un poco aterrorizado ahí en la silla, ¿sabes?, un poco encogido. Y entonces, bueno, detrás viene pues una mujer. ¡Ay, papá! Que te vas a morir en la calle. Bueno, una cosa de allí las que dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Total, es la mujer que estaba en la tienda y la hija al hombre lo cogen por los brazos y le ayudan a bajar por unas escaleras. Y bueno, ¿no? Y digo, ostras, ¿sabes? Aquí lo digo, bueno, ahora es el momento de coger la cámara y salir corriendo de aquí, ¿no? No me da tiempo y entonces entra la señora esta, ¿no? Y era una señora como de una talla muy pequeña, y me dice, tú eres el fotógrafo, ¿verdad? Digo, sí, pues baja conmigo abajo. Y yo, uy, ¿sabes? Aquello que ya digo, ahí me van a ver un río. Bajo detrás de esta mujer, sientan al hombre, el espacio era un espacio, bueno, de santería pura, ¿no? Velas por todas partes, imágenes, estampas, metidas por todas partes, ¿no? Tiene un cierto aspecto un poco tétrico, ¿no? Y entonces me hace sentar en una silla de plástico en un rincón, y yo allí con la cámara casi que estaba temblando, el hombre estaba totalmente desencajado, realmente tiene un aspecto de moribundo, y entonces esta mujer dice, idme a buscar un pomo de claveles blancos. Y dije, ¿dónde le iban a buscarlos? Había una floristería cerca. Bueno, un pomo de claveles blancos tiene un diámetro aproximadamente de unos 15 centímetros de tallos de clavel, ¿no? Largo. Y entonces la mujer coge el pomo de claveles blancos, lo pone encima de la cabeza de ese hombre, le hace un exorcismo y coge el pomo de claveles y lo parte por la mitad. Y es una cosa, lo he visto, es una fuerza extraordinaria, lo parte por la mitad encima de la cabeza del hombre. Y entonces el hombre renace,
se levanta de la silla y dice, ya estoy liberado, ya estoy liberado. En ese mismo momento yo empiezo a encontrarme muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y entonces digo, es que me encuentro muy mal, ¿sabes? Desde el extremo de la silla, apenas había hecho una o dos fotografías, y entonces se acerca esta mujer, Isis, y me dice, es que el mal te ha saltado a ti. Digo, ¿y cómo que me ha saltado? ¿Qué dices? Qué fuerte. O sea, aquella entidad que había en aquel cuerpo de aquel pobre hombre buscó una alternativa para sobrevivir en un cuerpo y esa era tu cuerpo. Y el más miedoso que había en aquel sitio era yo, ¿no? Y entonces ella me sentó, me hizo una posición de manos, me pasó unas velas y tal, y me liberó de todo esto. Y esta fue la primera experiencia que tuve, que para mí fue una experiencia absolutamente, vamos a llamarla transformadora, ¿no? A ver, aquella mujer pequeña, sin ningún tipo de fuerza, coger un pomo de claveles, ¿no? Que dices, ¿cómo consiguió partirlos, no? Porque el tallo del clavel es un tallo, digamos, flexible. O sea, pero hizo ¡plac! Como si hubiera roto, ¿sabes? Una barra de pan seca encima de la cabeza de ese hombre, Sí, se sí. partió el ramo de los... Y entonces salió la entidad, y la entidad entonces me saltó a mí, ¿no? Entonces con esta mujer durante unos años tuvimos un cierto contacto, y bueno, pues esto fue mi primera entrada en el mundo de los exorcistas, ¿no? Con la curiosidad, dicen que la curiosidad mató al gato, y entonces, pues bueno, no sé si yo era un gato de 7 vidas, porque entonces, por la curiosidad, entonces decidimos, después de haber participado en algunas experiencias con esta mujer, decidimos conocer al que entonces era el exorcista, digamos, más importante de Cataluña, que se llamaba Jordi Mora, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, pues este hombre, pues bueno, tenía un despacho y un piso en un bloque de pisos de Sabadell, que no sé cómo los vecinos aguantaban lo que tuvieron que aguantar allí. Y entonces pues era un exorcista muy importante que incluso colaboraba con exorcismos de la iglesia, ¿no? Entonces, pues lo fuimos a conocer. Entonces él nos vio que éramos, digamos, personas que teníamos un buen corazón, digamos, de luz, y entonces pues nos invitó a participar con algunos exorcismos con él, y nos dijo que si deseábamos, pues que podíamos quedar con él para ayudarle. Era un hombre muy curioso, tenía un poder extraordinario, pero él no era capaz de ver dónde estaba la entidad de la, digamos, poseedora, o no podía ver el origen o la cualidad. Podía sentir el poder negativo, y necesitaba siempre de un vidente cerca suyo, que eso después a nosotros nos involucró con este famoso exorcista judío que te he comentado. Y entonces la vidente es la que le iba diciendo dónde estaba, qué es lo que tenía que hacer, cuál era el origen de la posesión y tal. Total, estuvimos un tiempo asistiendo pues a algunos exorcismos allí. Realmente nos asustamos mucho, sobre todo al ver la cantidad de gente absolutamente desahuciada, pero desahuciada por todo, médicos, psiquiatras y por todo, que llegaban en unos estados físicos absolutamente pavorosos, ¿no? Y entonces eso nos hizo retirar un poco, porque, a ver, nuestra visión, o mi visión del camino hacia la luz, lo mismo pasaba por por cosas menos complicadas, ¿no? Pero nosotros tuvimos un caso de una persona cercana que nosotros pensamos que estaba totalmente poseída por una entidad que había sido una antigua amante que había tenido y que se había suicidado por alguna razón que no sabíamos. Y después, a partir de ese momento, esta persona, que era una persona muy ingenua y, digamos, buen corazón, pero débil, empezó a tener una caída en su vida absolutamente hacia el abismo. Se convirtió en un alcohólico irrecuperable, en un zombi, ¿no? Nosotros pensamos, aquí hay una relación entre la muerte de esa persona y este hombre, y entonces el espíritu de la desencarnada está intentando llevárselo a él, ¿no? Y entonces le propusimos, él era consciente de que su vida no tenía ningún sentido. ¿Me entiendes? Esa caída libre hacia el abismo, él se veía caer, pero era incapaz de hacer nada. Y entonces le propusimos entonces era el momento que nosotros estábamos trabajando con Jordi Mora, pues de llevarlo al exorcista, ¿no?
Bueno, el día es absolutamente espectacular porque llegamos al despacho de Jordi y nada, pues pusimos a esa persona en la silla que debía ocupar delante del exorcista. Fue absolutamente brutal porque en el mismo momento que entró el exorcista por la puerta, del cuerpo de este chico, y lo pudimos ver perfectamente, salió un ente, ¿sabes? Como si fuera los ectoplasmas de los que salían en las ceremonias espiritistas, o sea, un ente de materia etérica, pero que se vio perfectamente que cuando se acercó el exorcista salió disparada hacia una ventana que había allí. ¿Qué dices? O sea que se vio visualmente, porque normalmente funcionan por anchos de banda del espectro visual que no percibimos nosotros, ¿no? Pero en este caso lo pudisteis ver cómo salía ese parásito, esa entidad. El parásito tenía forma de mujer joven. O sea que estamos hablando ya de de un parásito casi de una forma humanoide. Potentísimo, es lo que te decía yo de lo del alien. O sea, era potentísimo esta entidad posesora de este chico, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, esa persona recuperó enteramente su vida, rehizo su vida con una pareja extraordinaria. Conocemos perfectamente la historia de este chico y es el cambio, o sea, una de las veces que hemos hecho algo por una persona que nos hemos sentido más satisfechos porque nos ha conservado un agradecimiento de por vida, ¿no? Y te voy a explicar esto del Jordi Mora porque es algo que no se ve. O sea, así por las buenas no se ve, ¿eh? Y yo siempre he pensado que los cuerpos estos etéricos algunas veces ves presencias que se mueven, ¿no? O sea, como rastros, ¿no? Como fantasmas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Pero en este caso fue automático. Es decir, Jordi Mora ni abrió la boca para hacer el exorcismo. Solo entrar el ser que estaba ocupando el cuerpo de este pobre chico salió a toda velocidad. O sea, la potencia del exorcista lo hizo desplazar, ¿me entiendes?, sin necesidad de hacer nada, ¿no? Que no deja de ser pues bueno, no sé cómo decirlo, sí, un combate de campos de onda, ¿no? Siempre una onda superior predomina sobre una onda inferior. Y en este caso, pues, por lo que explicas, Tristán, evidentemente, la onda inferior, tomando conciencia, porque deben tener su forma de conciencia, dijo, yo me voy de aquí porque esto me puede perjudicar. Y una cuestión, seguramente las personas que nos escuchan, Tristán Castell de Pinós, se deben preguntar, bueno, ¿y cómo una persona puede saber que ha sido poseída? O, si no lo es, algún familiar o alguien cercano puede verlo y tomar cartas en el asunto, porque si no, esto puede ser un grave problema. Si es como aquello que dicen, oye, esto toca de una de cada 1.000.000 de personas, pero como te toque... Esto, claro, a ver, las situaciones degenerativas, las situaciones de mala fortuna, digamos, reincidente, las situaciones de asfixia en tu propia vida, la falta de sentido, hay algo siempre detrás, ¿eh? Los exorcistas, digamos, poderosos de la Iglesia Católica, siempre han hablado que hay, digamos, magos negros que pueden de alguna forma emitir, digamos, energía etérica negativa, corporalizar una energía etérica negativa y entonces entrar en el campo, en la psicosfera de la persona que lo tiene que recibir y crear una destrucción, o, digamos, el famoso mal de ojo, ¿no? Eso también lo reconocen los exorcistas, ¿no? Que es decir, que hay una parte, digamos, de penetración de entidades astrales poderosas que quieren... últimamente hemos asistido a un caso que no comentaré porque es una persona que todavía está viva y con la cual tenemos un cierto tipo de relación, que una desencarnación ha intentado llevárselo a él, ¿entiendes o no? Y ¿qué quiero decir con eso? Los seres desencarnados muchas veces ven la realidad nuestra material como una realidad negativa también, o ven que en el futuro tú vas a padecer un mal o una situación, digamos, muy agresiva,
intentan llevársete o sea, no hay malignidad muchas veces en estas cosas. Lo cierto, lo que sí que es una interrupción de tu propio curso vital, que es el que tienes que experimentar tú, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues bueno, pues esto es el tema, ¿no? Y entonces, bueno, más experiencias en este sentido. Bueno, quizás... Una cuestión, Tristán. Para las personas que no saben cómo protegerse, porque esto no deja de ser y lo decías, ¿no? En un momento de debilidad, de caída energética, ¿no? En muchos campos, eres fuente o posible fuente de alimentación o de ocupación de estas entidades. ¿Cómo pueden protegerse? Bueno, a ver, no sé qué decirte, ¿no? Porque hay mucha gente en estos momentos que es terriblemente agnóstica, ¿no? O sea, que no creen en nada, y por lo tanto, su visión de las cosas es puramente de su día a día, y si les pasa no sé qué, tiene un accidente de coche su hijo, él se cae por las escaleras, a su mujer le sale un cáncer de mama, no encuentran una asociación con todo esto, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver este tipo de coincidencias, es que hay un vórtex negativo que se acercaba a ti. A ver, hay siempre pues los elementos fáciles de protección. Normalmente, cuando se trata de espíritus desencarnados, sencillos, normalmente ellos necesitan de la sal. A fin y al cabo, cuando hay una cremación, aquellas cositas blancas que quedan son sales, ¿no? Y entonces necesitan de la sal. Entonces, bueno, nosotros utilizamos mucho, pues bueno, platos de sal marina pura, o sea, nada de sales modificadas, sal marina pura, colocadas en las estancias. Normalmente estos espíritus obsesores, entonces se conducen hacia esa sal que después se retira y se lleva en un recipiente de vidrio a un contenedor de vidrio para que se queme y se funda, porque todo lo que sea lanzarlo al agua vuelven a tomar cuerpo, ¿sabes? Mira, te voy a explicar, no soy yo de tomar las riendas en estas cosas, yo creo que seáis vosotros los protagonistas, y a veces muchas personas me preguntan, oye, pero Ferran, explica algo, que tú sabes mucho, pero déjame hacer un inciso, porque va a colación de lo que has dicho. Cuando quitas, y hablo de yo, mí, cuando quitas estas entidades, que no hablo de exorcismos, una maestra me dijo, Ferran, exorcismos no son cosas nuestras, pero entidades parasitarias, miasmas, larvas del bajo astral, yo que vengo del campo científico, me di cuenta que al fin y al cabo, como todo, nosotros somos un cuerpo electromagnético, ¿no? Y tenemos nuestras cargas. Estas entidades tienen dos cargas muy potentes. La primera es positiva y la segunda negativa. Y claro, cuando has dicho la sal, es que lo has dicho muy bien. Yo lo que hago es sumergir a la persona en unas condiciones idóneas con agua caliente, no muy caliente, pero calentita, con una sal especial. Y claro, el cloruro de sodio, la carga negativa del cloruro, y la carga positiva del sodio hacen como imán y se encaja esa sal con la carga positiva de esa cosa y de su carga negativa. Y claro, la sal es que lo es. Pasa de ser blanca a encapsularlo y se ve como si fuera carboncillo negro. Queda encapsulado, Tristán. Y es que la sal funciona, es verdad. Bueno, también te he comentado esa película de Constantine. Hay una escena en la cual el exorcista sumerge pues a la persona en una bañera con agua y entonces ahí se produce una entrada en el bajo astral y una salida del bajo astral. Y es un fragmento muy interesante de la película. Nosotros durante un tiempo hicimos, estas limpiezas de los bajos astrales también en bañera y con sal marina, 2 kilos de sal marina, ha de ser muy denso. Y entonces, pues bueno, ahí lo que ve salir es de todo, ¿no? Burbujas, humo, y después el agua de la bañera se convierte muchas veces en negra, O sea, que es terrible, ¿no? Sí, te doy toda la razón y te lo certifico. Es así. Sí. Hay muchas historias, o sea, las flores
son elementos que de alguna forma, digamos, cogen mucha energía etérica. Por eso a los moribundos a las personas ya fallecidas se pone mucha flor, absorbe mucha energía etérica negativa también. Después hay ceremonias de destierro, hay las ceremonias cabalísticas con la utilización del tetragramatón, hay otras ceremonias, tú ya sabes que yo soy maestro de runas y por lo tanto utilizo pues otras cosas también, ¿no? Y tenemos este contacto con el mundo del exorcismo. Ahí, por ejemplo, hay algo que irá más cerca del campo que tú conoces, este sanador judío que nosotros trabajamos mucho tiempo, porque mi esposa tiene unas ciertas capacidades de evidencia, ¿no? Y entonces ocurrió que, digamos, con hacíamos lo mismo que la vidente que trabajaba con Jordi Mora, es decir, nosotros localizábamos el mal, veíamos dónde estaba el mal y entonces el exorcista dirigía su poder hacia el lugar donde estaba agazapado todo eso. Entonces, a veces se veían como, digamos, nos hemos tenido experiencias muy interesantes. La mayoría de las veces eran como pequeños cangrejos que se aferraban a ciertas partes del organismo, ¿no? Y se veía perfectamente que eran como cangrejos, unos cangrejos de un color blanco-gris, ¿no? Energía etérica. Y entonces, pues bueno, cuando se localizaba dónde estaba el mal, había muchas personas que tenían cáncer o que tenían enfermedades que los médicos no sabían el origen. Y entonces, pues bueno, este sanador, que era un hombre muy interesante, pues no cobraba nada. O sea, que era un hombre absolutamente que trabajaba, metes por el camino de la luz absoluto, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros señalábamos dónde estaba el mal y claro, nosotros lo veíamos, ¿no? Entonces, cuando el exorcista proyectaba, digamos, su poder hacia ese lugar, veíamos cómo los bichos se replegaban e intentaban encontrar otro lugar del cuerpo, ¿no? Entonces íbamos localizando hasta que el exorcista lo lograba extraer y entonces trabajaba cerca de una galería y entonces eso se disipaba, digamos, a la luz de una forma automática, ¿no? Y durante mucho tiempo trabajamos con esto, ¿no? Esa fue un tiempo muy interesante porque vimos muchísimos casos y muchísimas historias de este tipo, ¿no? Que hay que estar preparado mentalmente, porque como te lleves todos estos pensamientos, estas experiencias, por ejemplo, a la hora de tu reposo, tu descanso, de dormir, aquello sigue dando castaña, supongo. Bueno, tú supongo que claro que has participado pues en ceremonias de sanación y ya sabes que hay una serie de protecciones que puedes llevar y tú mismo, ¿no? O sea, a ver, la primera protección más fuerte, el escudo más fuerte que tú puedes tener es, digamos, el control sobre tu sistema de chakras, ¿no? Que es el sistema de los vórtex energéticos por los que penetran las energías electromagnéticas y entonces has de tener todo esto rechazado. Hay otra parte muy importante para la destrucción de este tipo de energías que es la cimática, ¿no? Hay una serie de sonidos que, de alguna forma, con que estamos trabajando con digamos, emisión electromagnética proyectados sobre el enfermo, ¿entiendes? Destruyen totalmente la emanación negativa que está inserta en, digamos, su cuerpo etérico, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Bueno, Tristán, nos quedan, te lo voy a decir, 2 minutos de programa, pero haremos una segunda parte. Esto ya te lo garantizo. Pero fíjate cómo se cambió la afinación de los instrumentos muy sutilmente. Su afinación original, ya lo decía Giuseppe Verdi, era un La a 432 hercios, que entras en resonancia con la vibración planetaria y con todo, por un La a 440. El oído no lo percibe, pero el cuerpo sí. Sí. A ver, el tema, por descontado, yo que lo primero que me aconsejo a todo el mundo es que en lugar de escuchar a los Rolling Stones, escuche a Chopin, ¿me entiendes o no? Mucha música de piano, porque el piano es una percusión, son campanas, es música de campanas, ¿no? Y entonces eso hace una corrección del sistema psicoenergético corporal extraordinario, ¿no? Pero también tengo que decir, en este sentido, durante mucho tiempo utilizamos las campanas tibetanas y los bols tibetanos resonándolas en los chakras y entonces, pues bueno, esto también te da una limpieza tremenda. Pero que durante mucho tiempo utilizamos algo
hicimos una experiencia con música de Bach. Y con esa música de Bach realmente llegábamos. O sea, lo de Bach es otro misterio que ya quizás algún día hablaremos. Yo por mí, digamos, es una super religión. Pero debo explicar un simple caso para que nuestros oyentes tengan un ejemplo muy rápidamente. Nosotros tenemos una pequeña casa y entonces que allí pues hay de todo, y ahora también donde estamos está lleno de budas y por todas partes cristales. O sea, vivimos en un espacio, digamos, un poco como un monasterio, ¿no? Y entonces, bueno, habíamos invitado un final de semana a una persona con la que llevábamos un foro de internet en el que le ayudábamos un poco pues a llevar un poco los temas y tal. La cuestión es que este chico subió en tren a donde vivimos nosotros y el tren tuvo una avería y el vagón en el que estaba se incendió, y entonces al final pudieron romper el vidrio, pero todos se intoxicaron de los humos del tren, ¿no? Entonces llegó a casa, nos explicó todo eso, el pobre hombre estaba vomitando, estaba verde, y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo hicimos en una camilla, en reposo, y le pusimos la toccata fuga re menor, con dos bafles muy importantes, uno a los pies y otro a la cabeza. Solo la escucha de la toccata fuga re menor remitió toda la sintomatología de intoxicación que tenía este chico. Me haces pensar. Hubo una persona que estuvo en política en Estados Unidos que en plena conferencia estaba haciendo un tipo de discurso, conferencia o una rueda de prensa, y de golpe y porrazo hace y muy disimuladamente, pero yo me percaté y ibas fotograma a fotograma y dices, uy, se ha sacado como algo extraño blanco, que no era una mucosidad, no era un esputo, sino algo blanco de la boca. Que esto es otro tema que va quizás muy a relación de todo lo que estamos hablando. Caray, Tristán, esto cuando hablas, es que contigo es una maravilla, puedes hablar de todo, porque claro, las afinaciones que hacía Bach, igual que Mozart, Beethoven o Verdi, pues era una afinación muy, muy concreta. Son aquellas afinaciones antiguas que generaban unos estados de bienestar, de armonía. Una cuestión de actualidad. Este señor, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que no representa a todos los rusos, aunque está en el mando, Sergei Lavrov, cuando ha dicho que puede haber una tercera guerra mundial y que sería, palabras textuales de él, sería nuclear y destructiva, esto un ser humano no lo dice. ¿Qué hay aquí? Bueno, es que vamos a ver, lo de Rusia es muy complicado, ¿eh? O sea, que hemos hablado de lo de Garabandal y de Nos quedan 30 segundos. Sí, bueno, en resumidas cuentas, la guerra con Ucrania empieza el 22 del 02 del 2022, ¿eh? Que todos habíamos alertado, que es una puerta del espacio-tiempo brutal. Totalmente. Entonces, pues claro, vamos a ver, alguien ha tenido la voluntad de empezar la guerra ese día, ¿no? Entonces, pues claro, ahí hay cosas muy negativas en los dos bandos, ¿eh? Hay cosas muy negativas. A ver, el mundo es un tablero de ajedrez, y muchas veces el tablero de ajedrez, los que ocupan los dos sitios son el mismo, y mueven una cosa y mueven otra para llegar al final de los resultados, ¿no?, que ellos quieren. Para mí ha habido una declaración de uno de la familia Rothschild que ha dicho que Ucrania era la piedra clave para conseguir el nuevo orden mundial, y que si se pierde Ucrania, el nuevo orden mundial se hunde. Recordar que en el Apocalipsis está dicho que el fin de los tiempos estará marcado por una palabra que es ajenjo, ¿eh? O sea, hay que buscar el texto en griego. Y Chernóbil, que está en Ucrania, quiere decir ajenjo. Por lo tanto, aquí hay más cosas de las que se ven en superficie. Y tanto que sí. Tristán, hacemos una segunda parte de este potente tema que está todo interrelacionado, aunque no lo parezca, ¿eh? Tristán Castell de Pinós, como siempre, amigo, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludo a todos. Venga, hasta pronto.
Y ahí va esta, compañeros, compañeras, amigos, amigas y gente que nos habéis puesto la radio por casualidad. De lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.